Buenos días a todos, sean bienvenidos. Les saluda Jennifer Artola, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de UPANIC. Antes de dar inicio a la presentación, deseamos compartir con ustedes algunas indicaciones para asegurar una presentación sin interrupciones. Durante el desarrollo de nuestra conferencia le pedimos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Nosotros vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que lo vamos a ir desarrollando durante la presentación. Nuestro especialista nos pide que si ustedes tienen dudas durante la presentación, estas dudas sean enviadas mediante la caja de chat del Zoom o bien utilizar la opción de levantar la mano para así darle la palabra y ustedes puedan evacuar las preguntas o las dudas que tengan. Con esto vamos a darle un poquito más de fluidez y las dudas se van a ir abarcando en el camino. Antes de dar inicio, le vamos a dar la palabra al ingeniero Julio Munguía. Él es nuestro gerente técnico de UPANIC. Don Julio tiene la palabra. Buenos días a todos. En nombre de la Asociación de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, le estamos dando la cordial bienvenida a todos los participantes en el webinar que hemos organizado para el día de hoy, relacionado con la nutrición en cafetales. Como ustedes saben, la nutrición en agricultura va mucho más allá de aplicar abonos o fertilizantes, porque incluye que tomemos en cuenta requerimientos de los cultivos, calidad de suelo, disponibilidad de agua, y en dependencia de evaluaciones técnicas podamos determinar la frecuencia de aplicaciones, la concentración y balance de nutrientes, la forma de aplicación y el uso de correctivos para cualquier problema que tengamos de suelo. Pero para el caso del café, el día de hoy lo vamos a ver y para lo cual contamos con la participación del señor David Díaz. El señor Díaz es de formación ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene más de 10 años de experiencia en el cultivo de café, destacándose principalmente en nutrición en cafetales, suelos y agua, caficultura, cambio climático, enmiendas de suelo, entre otros. En el desarrollo de este webinar también contamos con el apoyo del Instituto Hondureño del Café, una institución que ha promovido y que promueve la rentabilidad socioeconómica del caficultor hondureño en ese caso, y a través de competitividad en la cadena agroindustrial del café implementa programas de promoción eficientes y alternativas de diversificación viable. Hoy, como les decía, contamos con la presencia del señor David Díaz, para lo cual yo los dejo en compañía de él para que nos enfoque el tema de nutrición de cafetales. Agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes en la presente charla. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Un agradecimiento especial a la Unión de Productores por la invitación. Igual, pues, a los participantes, ¿verdad? Un agradecimiento por estar presentes el día de hoy en esta pequeña charla que vamos a impartir. Ya lo mencionó don Julio, pues yo trabajo para el Instituto Hondureño del Café. Tenemos unos cuantos años de experiencia, ¿verdad? En lo que es el cultivo, el tema nutricional. Y pues vamos a tratar de compartir algunas experiencias que hemos ido adquiriendo conforme han pasado los años, ¿verdad? Bueno, voy a apagar mi cámara por cuestiones de señal, ¿verdad? Pues el tema, como bien lo mencionamos, lo mencionó don Julio, es hablar un poco acerca de lo que es la nutrición de los cafetales. Pues la nutrición es una de las prácticas más importantes, si no es la más importante en el manejo de cualquier cultivo, ya que la nutrición pues nos determina muchas cosas, ¿verdad? Desde crecimiento de la planta, la misma resistencia a algunas plagas, enfermedades, y al final pues lo que buscamos en el caso del café, pues tener buenos rendimientos, buenas cosechas. Entonces, para iniciar, pues vamos a hacernos una pequeña pregunta. Disculpen que estamos teniendo un poquito de problemas aquí con él. Ingenieros, también aprovechamos para ponerle la presentación, el PowerPoint en modo presentación.
Estamos teniendo problemas acá técnicos. Un momentito, por favor. Mientras resolvemos Ok. los problemas técnicos, le recordamos que pueden enviar sus consultas a la caja del chat del Zoom mediante se va desarrollando la presentación. Adelante, ingeniero. Ok, disculpen, ¿verdad? Por los problemas técnicos que estamos teniendo acá. Como les decía, pues vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que es el suelo, ya que es el suelo, pues es donde generamos o se genera todo lo que es la parte crecimiento, producción de los cultivos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Solamente, ingeniero, le pedimos poner el PowerPoint en modo presentación Sí, aquí. Ok. para acá. Gracias. Ok, entonces lo que le contábamos, ¿qué es el suelo? ¿Ah? Como dice la teoría, pues el suelo puede describirse como un material natural, complejo, muy dinámico, derivado de la composición de las rocas y materias orgánicas. Y su fertilidad va a depender de la interacción de todas sus características, tanto químicas, físicas y biológicas. El suelo, pues, es un recurso no renovable, por lo tanto, tenemos que darle la importancia de vida. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué es importante el suelo? ¿Por qué es importante la conservación? Pues, como dice, es un recurso no renovable. La naturaleza, pues, según los especialistas, tarda miles de años para poder formar una capa arable, ¿verdad? Más o menos de 20 centímetros. Tiene, pues, dentro de las importancias, pues sirve, dice, como un medio para que las plantas crezcan, ¿verdad? Suministrando nutrientes, agua y anclaje. El 95% de los alimentos que se producen, directa o indirectamente en los suelos. ¿Qué quiere decir? Que el suelo es el que alimenta el mundo. El suelo también es el mayor reservorio de agua del mundo. Si no conservamos el suelo, pues cada vez o cada día que pasa vamos a ir teniendo más problemas con agua, agua de menor calidad, aguas más contaminadas. Además, el suelo pues, puede mitigar lo que es el cambio climático, ya que constituye la mayor reserva de carbono orgánico terrestre. El suelo pues, almacena más del doble que lo que almacena la misma vegetación. Entonces podemos ver la importancia que tiene el suelo y por lo tanto pues, hacer mucho énfasis en lo que es la conservación del mismo. El suelo pues tiene su composición ideal, ¿verdad? La fase mineral pues lo ideal es un 45%, un 5 o un 10% de materia orgánica y un 25% de agua y un 25% de aire. Esa es la composición ideal del suelo. ¿Cuántos nutrientes necesita la planta para producir? Hablamos de cuánto necesita, pues estamos hablando de elementos esenciales. Por lo general, pues acá en la zona, en el país, el productor se enfoca más en elementos como nitrógeno, fósforo y potasio. Ok, lo que hablábamos que es el suelo, ¿verdad? Siguiente, pues decíamos que puede describirse como un material natural complejo, muy dinámico, derivado de la composición de rocas y materias orgánicas. Y su fertilidad va a depender de la interacción de todas sus características, tanto químicas, físicas y biológicas. El suelo es un recurso no renovable. Según los expertos, pues una capa de 20 centímetros tarda miles de años para poderse formar. Por lo tanto, pues la importancia de mantener y de conservar el suelo que tenemos actualmente. Dentro de las importancias que tienen los suelos, pues sirven como medio para que las plantas crezcan, suministrando nutrientes, agua, anclaje. El 95% de los alimentos ya se producen ya sea directa o indirectamente en los suelos. Por lo tanto, pues
Los suelos son los que alimentan el mundo. Igual el suelo es el mayor reservorio de agua del mundo. Por lo tanto, pues la conservación es muy importante. El suelo también pues, puede mitigar el cambio climático, constituye la mayor reserva de carbono orgánico terrestre, más del doble pues concentrado en la vegetación. El suelo pues tiene su composición ideal, es que esta sería 45% de material mineral, 5% a 10% de materia orgánica, es un 25% de agua y un 20-25% de agua, perdón, y un 25% de aire. Esa es la composición ideal de un suelo. ¿Cuántos nutrientes necesita la planta para producir? Por lo general, como les mencionaba anteriormente, pues no sé si en el caso de países de ustedes, pero acá el productor de café se concentra más en elementos mayores como lo son nitrógeno, fósforo y potasio. Pero el cultivo de café pues requiere de 16 elementos que se conocen como elementos esenciales. Significa que estos elementos son muy, muy importantes para que la planta pueda cumplir todas sus funciones fisiológicas. Y de acuerdo a la demanda o la cantidad o los requerimientos de la planta, pues se pueden dividir en tanto elementos mayores, secundarios y micronutrientes. Tenemos elementos minerales y no minerales. ¿Cuáles son los no minerales? Pues como el que provienen de la atmósfera del agua, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que eso ya pues los tenemos de gratis, podemos decir. Y los elementos minerales pues son como los nitrógeno, fósforo y potasio, que por las cantidades que la planta requiere, que son mayores, se conocen como elementos mayores. Como macronutrientes tenemos elementos secundarios, como lo son el magnesio, calcio, el azufre, y los micronutrientes o elementos menores, pues como el boro, el zinc, manganeso, hierro, cloro, cobre, molibdeno. Todos ellos son muy importantes. Como lo mencionábamos, mayores son porque la planta requiere mayor cantidad, micronutrientes en menor cantidad, pero todos son igual de importantes, tanto los mayores como los secundarios y los micronutrientes, porque cada uno cumple con su función específica. Entonces nosotros tratamos con el productor de hacer una nutrición balanceada donde podamos ir incorporando todos estos requerimientos que la planta tiene. Seguimos. Pues el carbono, hidrógeno, oxígeno, que no son los elementos no minerales, pues representan el 25% de la biomasa total de la planta. Y el otro 5% es la que nosotros le vamos a apoyar, ¿verdad? Con los fertilizantes y lo que la planta absorbe del suelo a través de las raíces. En nutrición hay una ley muy famosa, ¿verdad? Que no es nueva, pues ya días se habla de esta, que es la ley del mínimo. ¿Y qué nos dice esta ley? ¿Verdad? Que una planta de café produce hasta donde le permite el límite de nutrientes que contiene menor cantidad. El exceso de un nutriente no compensa la falta de otro, ya que cada uno cumple sus funciones específicas. Eso es lo que nos dice la ley del mínimo. Significa que cada elemento cumple su función específica y todos son importantes. Si uno falta, pues se va a ver repercutido en qué? Crecimiento, producción de la planta. Y lo podemos ver muy gráfico en esa imagen que está ahí de ese barrilito, la ley del mínimo, la ley de barril, donde ven ustedes que cada regla pues es un elemento y hay una que está más corta que las demás y por ahí pues hay un dreno. Y ven que hay otras que están más altas, pero ninguna va a cubrir ese agujero. Entonces esto es lo que nos dice que cada elemento cumple su función específica y que todos tienen que estar en las cantidades adecuadas para poder explotarle el mayor potencial productivo a este cultivo o a esta planta. Siguiente. Ok. Pues vamos ya hablando un poco acerca de lo que es la nutrición balanceada. Don Julio lo mencionó al principio, hay veces que confundimos nutrir con fertilizar. Y fertilizar podemos decir que es una de las prácticas que hacemos cuando vamos a nutrir nuestro cafetal. Pero cuando vamos a hablar de una nutrición balanceada, hay 5 preguntas básicas que nos tenemos que hacer. Y esas preguntas, pues vamos a encontrar las respuestas. Si nosotros conocemos las preguntas y conocemos las respuestas, podemos decir que estamos hablando de una nutrición balanceada. ¿Y cuáles son esas preguntas sencillas, ¿verdad?, que tenemos que hacernos? Primero es, ¿qué debo aplicar? ¿Qué fertilizante? ¿Qué tipo de fertilizante? Si aplico uno solo,
Si hago mezclas, ¿qué es lo que voy a aplicar? Esa es la primera pregunta que yo me voy a hacer. Otra segunda pregunta es ¿cuánto debo aplicar? O sea, 1 onza, 2 onzas, 3 onzas. Acá en el país el productor usa muchas medidas así empíricas, ¿verdad? Donde dicen un tubo de sardina, un tapón de esto. O sea, ¿cuánto debo aplicar? No aplicar mucho porque estoy perdiendo dinero, puedo causar más contaminación, y no aplico muy poco porque no estoy cumpliendo con los requerimientos del cultivo, sino que tenemos que aplicar las cantidades necesarias de acuerdo a la demanda del cultivo. Esa es la otra pregunta. Una tercera pregunta es dónde aplicar el fertilizante. También es muy importante. ¿Dónde lo riego? ¿Dónde lo pongo? Lo pongo cerca del tallo, lo pongo a 50 centímetros del tallo, lo pongo entre la calle. También tenemos que hacernos esa pregunta y conocer la respuesta. Otra pregunta es ¿cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo debo aplicar el fertilizante? ¿En qué mes? ¿En qué temporada? O no es cuando a mí se me ocurra o cuando yo tengo el dinero para comprar el fertilizante, sino que yo tengo que conocer también cuándo debo hacerlo. Y la misma planta pues me indica a mí cuándo son los momentos más oportunos para poder hacer la aplicación de este fertilizante. Y una quinta pregunta pues también ¿cómo debo aplicarlo? Aquí en el país el productor lo hace de diferentes maneras, lo hace regado, limpia y lo cubre, lo hace a media luna o un raspado con un asadón, o lo hace enterrado. ¿Cómo debo aplicar? Entonces aquí vamos a tratar de responder a estas 5 preguntas, ¿verdad? Don David, Entonces, tenemos una consulta, tenemos una solicitud. Don José Manuel, ¿quiere hacerle una pregunta a don José Manuel? Ok. Buenos días, mil disculpas. Prosiga, fue un dedazo. Ok, no hay problema. Entonces, estas 5 preguntas son muy importantes si queremos hablar de una nutrición balanceada. ¿Qué debo aplicar? ¿Cuánto debo aplicar? ¿Dónde voy a aplicar el fertilizante? ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Y cómo lo debo aplicar? Como les decía, pues vamos a hacernos estas preguntas y en el transcurso de la charla, pues vamos a tratar de ir respondiendo estas preguntas. Una vez que yo conozca todo esto, pues voy a decir que sí puedo hacer una nutrición balanceada en mi finca, en mi cafetal o en cualquier otro cultivo. Siguiente. Ok, ahora vamos a definir un plan de nutrición. Y para definir un plan de nutrición, pues vamos a empezar con una práctica sencilla, fácil, que cualquiera la puede hacer, que es hacer un muestreo de suelos. Esto es una práctica, como les decía, sencilla. Para los que la han hecho, pues ven que es algo sencillo, no es nada difícil, pero sí es una práctica muy importante y que la persona que la vaya a hacer pues tenga mucho conocimiento, porque si no la hago correctamente puede ser que al final el resultado de mi análisis pues no sea el esperado y pueden ser unos resultados mentirosos. Vamos a empezar desde las herramientas que vamos a utilizar. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, podemos ver acá en esta imagen. Tenemos esta herramienta que se llama barreno. Como pueden ver ustedes, tiene como una broca, que es la que nosotros profundizamos para poder sacar la porción de suelo, que es la que al final pues vamos a ir formando una muestra de suelo. En el caso de que no tengamos un barreno como este, podemos utilizar una pala o palín como este, ¿verdad? Ven ustedes que son herramientas fáciles de conseguir, que cualquier productor los pueda tener. En el caso de la pala o del palín, utilizamos un balde plástico, como la imagen que ven ustedes acá. Y acá nosotros pues tenemos este tipo de bolsa que se la damos al productor para que pueda ahí meter su suelo y que va a mandar al laboratorio. En el caso de que no tengamos disponible esta bolsa en su momento, podemos utilizar bolsa plástica cualquiera, de preferencia que sea nueva. Y esta muestra va identificada con una boleta como esta, ¿verdad? Donde pueden ver ustedes que van alguna información general, ¿verdad? De cuanto al productor, información de la finca, el manejo que se le ha dado a la finca, y esta es la boleta que identifica esa muestra, y es así como va esto ya al laboratorio. Siguiente. Ok. Ya hablamos un poco acerca de las herramientas. Algunas consideraciones que vamos a tener al momento de muestrear el suelo es,
Primero, el tiempo. Nosotros recomendamos aquí hacerlo cada 2, por mucho 3 años, para ver en todo ese periodo qué cambios han habido en el suelo, en qué época o cuándo vamos a muestrear nuestro suelo. De preferencia es pasando la cosecha, para que todavía hay humedad suficiente en el suelo, que nos va a facilitar sacar la muestra de suelo, y además que cuando vamos a muestrear el suelo tiene que haber humedad, y otra es que nos da chance de que nos vengan los resultados para poder prepararnos con el tipo de, si vamos a hacer algún tipo de enmienda, o nos preparamos ya con la parte nutricional. Entonces, la época es muy importante que la conozcamos. Cuando hay parches muy pequeños dentro del lote, hablamos parches muy pequeños, acá nosotros hablamos de una tarea que son más o menos 400 metros cuadrados, y vemos que hay algunas diferencias tanto en color de suelo, o que en ese punto la planta no crece mucho, y si es muy pequeño, pues no muestreamos ahí para no mezclarlo con el suelo de la mayor parte de la finca y que nos pueda alterar algunos resultados. Otra consideración es por lo menos 3 meses de la última fertilización, ¿verdad? Hicimos la fertilización, vamos a muestrar nuestro suelo, tiene que haber pasado por lo menos 3 meses. Esto es para evitar algún tipo de residualidad cuando ya mandamos esa muestra al laboratorio y ya los resultados nos puedan venir un poco mentirosos. Igual cuidado con los recipientes, ¿verdad? Hablábamos de un balde, de preferencia balde plástico, igual que sea limpio, ¿verdad? Evitar un balde que pueda tener residuos, ya sea de cal, ceniza, estiércol, pulpa, cualquier material que me pueda contaminar la muestra. La protección de la muestra es muy importante, evitar que sude, para evitar que hayan ahí algunas reacciones químicas que al final me puedan alterar los resultados. Algo muy importante también, la persona que ande muestreando, pues en ese momento, si fuma, evitar fumar, porque la ceniza del cigarro tiene mucho contenido de fósforo y potasio. Y si me cae ese poquito de ceniza en el suelo y ese suelo contaminado va al laboratorio, pues es lo que lo venimos diciendo, podemos tener problemas con los resultados. Igual la muestra, si el productor la seca, que la seque la sombra, no aplicar calor, para evitar pues que haya volatilización de algunos elementos, como lo que es el nitrógeno y el azufre. Estas son algunas consideraciones que yo tengo que tomar al momento de muestrear el suelo. Como pueden ver ustedes, el muestrear el suelo, les decía en un inicio, pues es algo fácil y sencillo, pero sí requiere de mucho cuidado. La persona que vaya a muestrear el suelo tiene que conocer de todo esto, saber, y que es una actividad muy seria para evitar tener resultados que no sean apegados a la realidad de nuestro suelo. Siguiente. Ok, ¿por qué hablamos y decimos de todo esto? Porque el 85% de error que pueda haber en el análisis, ¿verdad?, con el resultado, pues depende de la toma de la muestra. Ya el otro 15% pues se divide en la confianza en el laboratorio, ¿verdad?, que están los métodos que ellos utilizan, los métodos de extracción y que están calibrados a estrés, y la interpretación. Pero si ustedes ven, al final, pues la toma de la muestra es la que me va a representar qué tanto de error pueda tener. En el laboratorio no van a corregir los errores que nosotros podamos cometer en campo. Por eso recalcamos, y siempre lo hablamos con los productores, sacar una muestra de suelo requiere de mucho compromiso y mucho cuidado. Siguiente. Ok, una vez que ya nosotros hemos hablado, tenemos las herramientas listas, ya tenemos y conocemos algunas consideraciones que vamos a tener, pues ya vamos a ir, como decimos, a la acción. Antes de iniciar a hacer el muestreo, pues si son fincas grandes, lo ideal es que nosotros podamos dividir nuestras fincas por lotes. ¿Qué criterios podemos tomar en cuenta? Pues una puede ser si hay sombra o no hay sombra. Puede ser que en el lote 2 tengamos sombra, en el lote 4 no haya sombra. Ya esos criterios, pues, me dice a mí que ya tengo que hacer muestreos diferentes. Puede ser la misma variedad de café, el mismo color de suelo, puede ser que acá sea un color, acá sea otro color. La topografía del terreno también puede ser otro criterio que yo tomo en cuenta al momento de dividir mi finca por lotes. Entonces son varios los criterios, ¿verdad?, que podemos tomar en cuenta para que podamos dividir esta finca y tener como resultados más acertados o más específicos de cada lote. Esto, como les decía yo, en el caso de que sean fincas grandes, pero por lo general la mayoría de los productores de nosotros acá son productores pequeños, desde 1 a 5 manzanas. Si no hay diferencias significativas en su finca, podemos sacar una sola muestra de toda la finca.
¿verdad? Hay que tener en claro eso, si no hay diferencia, ¿verdad? En cuanto repetimos, a color de suelo, sombra, no sombra, topografía. Ok, seguimos. Una vez que ya definimos la finca por lote, pues vamos a hacer el recorrido por cada lote que vamos a muestrear. ¿Y cómo podemos hacer este recorrido? Bueno, podemos hacerlo en forma lineal o lo podemos hacer en forma de zigzag. Entramos al lote, tomamos un surco de referencia y si lo hacemos lineal, nosotros acá pues lo hacemos, tomamos el surco, la planta de referencia y más o menos caminamos 20 pasos, 25 pasos de acuerdo al largo de cada surco y volvemos a sacar otro submuestra de suelo. Y así sucesivamente hasta que terminamos ese surco. De ahí pues decidimos, nos bajamos 5 surcos, nos bajamos 10 surcos, dependiendo del tamaño del lote, y hacemos el mismo procedimiento. Una planta y vamos avanzando 20, 25 plantas a modo de terminar el siguiente surco y así sucesivamente hasta que terminemos el lote. Aquí lo importante es que hagamos el recorrido por todo el lote y que al final hemos sacado por lo menos de 16 a 20 submuestras. Si sacamos un poquito más, pues es mucho mejor, pues va a ser una muestra un poco más representativa. También lo podemos hacer en forma de zigzag, igual, referencia un surco, una planta, podemos bajarnos X cantidad de surcos, volvemos a subir y así vamos haciendo el recorrido. En todo esto, como les decía, lo importante es que recorramos todo el lote y al final pues hayamos sacado por lo menos 16 submuestras, que al final pues esas son las que me van a representar todo ese poquito de suelo a una sola, que es la que me representa la muestra que voy a mandar al laboratorio. Siguiente. Ok, ¿cómo voy a hacer la toma de la muestra o de dónde voy a tomar la muestra? En la primera imagen pueden ver ustedes acá, el productor está usando un barreno y la muestra o la submuestra la vamos a sacar nosotros de la banda de fertilización. La banda de fertilización es de la punta de las bajeras hacia adentro, más o menos 5 o 10 centímetros. Ahí es donde vamos a sacar, digamos, el poco de suelo o la supuesta que necesitamos. ¿Verdad? Aquí ven ustedes esta imagen, el productor utilizando un barreno. Cuando no tenemos barreno, pues podemos utilizar la pala o el palín. Pueden ver ustedes acá también en la segunda imagen. Ya hicimos acá en la banda de fertilización o área de goteo, también se le llama así. Hicimos como un agujero más o menos en forma de V y de eso sacamos una tajada de suelo. Al balde no vamos a meter toda la tajada, sino que lo que hacemos es que solo dejamos la parte media. Las dos orillas pues las eliminamos, como pueden ver en esta otra imagen acá ustedes. Se logra diferenciar un poco. Ven ustedes que solo quedó la parte media, ¿eh? Y esa es la que nosotros metemos al balde plástico. Con el barreno, pues todo el suelo que nos salga en la broca o como le llamamos, pues es la que vamos a meter en el balde plástico. La profundidad del muestreo más o menos anda entre 20 a 30 centímetros. ¿Por qué a esa profundidad? Porque ahí se conserva pues la mayor cantidad de raíces totales. En esa profundidad de 0 a 30 pues está el 90% de las raíces totales y el 86% de las raíces absorbentes, que son las que comen el alimento. Y una vez que hemos terminado el recorrido, pues vamos llenando el baldecito. En lo que vamos haciendo el recorrido podemos ir mezclando aquí el suelo, vamos haciendo una buena mezcla y una vez que hicimos todo el recorrido, pues miren, aquí estamos ya preparando la muestra que es la que va a ir al laboratorio. Aquí ven ustedes cuánto suelo sacamos de ese lote, se mezcla bien y pues lo metemos en una bolsa plástica que es la que vamos a mandar al laboratorio. El productor pues tiene la opción de poderlo hacer, resecarlo en su casa, a la sombra como dijimos, y ahí llevarlo ya seco a la oficina del ICAFE, o si no, pues en el momento se saca y así como está se puede llevar a la oficina para mandarla posteriormente al laboratorio de suelos. Esa es como podemos nosotros tomar una muestra de suelo. Ingeniero, tenemos una consulta. Nos preguntan cuál es su recomendación de cada cuánto tiempo realizar los muestreos, año con año o cada 2 años. Como le mencionamos anteriormente, pues cada 2 años a 3 años es recomendable, ¿verdad? Ahí, para ver ahí en ese periodo qué cambios o qué variaciones han habido en el suelo. Pero sí, hablemos de 2 a 3 años. Ok, perfecto. Podemos continuar. ¿Hay más preguntas?
Por el momento no, le recordamos a los participantes que pueden enviar sus preguntas a la caja de chat durante la presentación para darles respuesta. Gracias. Ok. Continúe, ingeniero, gracias. ¿Está bien así a la velocidad que vamos o voy hablando muy rápido? Vamos bien, ingeniero, vamos bien. Seguimos entonces. La siguiente. Ok, todo esto pues que hemos hablado hasta el momento pues se va a resumir en esto. Miren, una buena muestra, una muestra pues teniendo todos los cuidados que hemos hablado, desde las herramientas, todos los criterios que tomamos en cuenta al momento de seleccionar mi finca o mis lotes, y una buena muestra entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar un buen análisis. Un buen análisis me da una muy buena recomendación, y una muy buena recomendación, pues una planta con un buen crecimiento, buen desarrollo, y lo que voy buscando yo, buena cosecha, y más importante que eso es un buen rendimiento. O sea, que mi fruto, mejor peso de fruto, más peso de fruto, que yo necesite menos frutos para hacer una libra. Eso es lo que al final buscamos con este tema de la nutrición. Siguiente. Bueno, una vez que ya hicimos todo el proceso del muestreo de suelos, ya preparamos la muestra, la enviamos al laboratorio, y al final pues lo que nosotros nos viene, lo que esperamos es una hojita como esta, que ya es el resultado de esa muestra, y esto ya es el análisis de suelo. Pueden ver ustedes en la imagen 1, pues este es un análisis, donde aquí viene qué es lo que hay en el suelo, cómo están los elementos, ¿verdad? El muestreo o el análisis lo que me dice es qué disponibilidad o cómo está, qué es lo que hay en ese suelo, cómo está, qué disponibilidad de nutrientes hay, y en base a eso más la información de la boleta, ¿verdad? Que es de acuerdo al cultivo, al requerimiento del cultivo y todo eso, pues me viene la recomendación. Aquí está lo que hay, más lo que la boleta, más la información de campo, qué es lo que yo tengo que hacer. Y pueden ver aquí, en este suelo, pues me recomiendan hacer algunas enmiendas, y ven en este otro suelo, pues muy diferente, que no me recomiendan hacer ninguna enmienda. Entonces este es al final el resultado de todo el trabajo que yo hice anteriormente. Aquí se ve reflejado y resumido en una hojita como esta, que esta es la que se le entrega al productor, y nosotros le ayudamos al productor a interpretárselo y hacerle las recomendaciones del caso. Igual se le da el acompañamiento cuando vaya a hacer todas estas actividades. Siguiente. Ok. Vieron, como les decía en la primera imagen, pues nos recomiendan algunas enmiendas. Anteriormente, pues, se hablaba de las enmiendas y nos decían, pues, que cuando el pH está bajo, pues tenemos que hacer enmiendas. Pero no solamente es pH. Hay algunos indicadores de acidez, los cuales tomamos en cuenta al momento de hacer una recomendación, si necesitamos hacer algún tipo de enmienda o no se necesita hacer algún tipo de enmienda en mi suelo o en mi finca. ¿Y cuáles son esos indicadores de acidez? Bueno, lo primero que tomamos en cuenta es el pH. pH es el grado de acidez o alcalinidad que tenga que tiene el suelo. Y el pH pues se mide en una regla que va en una escala, perdón, que va de 0 a 14. 7 es neutro, menor a 7 significa un pH ácido y arriba de 7 un pH alcalino. En el país, acá en Honduras, nosotros tenemos cerca del 90% con suelos con pH menores a 5.5. Significa que nosotros, la mayoría de nuestra caficultura está en suelos ácidos. También se toma en cuenta el aluminio, qué tanto aluminio hay en mi suelo, ¿verdad? Cuando es mayor a 1, pues ya es otro indicativo de acidez y tomamos en cuenta al momento de diseñar una recomendación en cuanto a enmienda. Igual la sumatoria de bases, ¿verdad? Que si es menor a 5, ¿cuáles son estas bases? Pues el calcio, magnesio, potasio. Si el valor en el análisis me dice menor a 5, ya es otro criterio que tomamos en cuenta al momento de hacer una recomendación en cuanto a enmiendas. Si el porcentaje de saturación de aluminio está arriba del 25%, también es otro indicativo. Igual si el porcentaje de saturación de bases es menor a 70%. Tomando en cuenta todos estos indicadores, pues ahí definimos y decimos vamos a hacer una recomendación o tenemos que hacer una enmienda
en este suelo o en esta finca. Entonces les digo esto porque anteriormente, les repito, se hablaba que solo era el pH que se tomaba en cuenta y no es así. Si miran ustedes, pues ya tenemos algunos otros indicadores que tomamos en cuenta al momento de poder recomendar una enmienda en nuestra finca. Siguiente. Ingeniero, tenemos Ok. unas consultas más sobre el tema. De amor. La primera es, ¿cómo puedo saber cuántas libras de producto puedo usar si solo me aparece en el análisis lo que el suelo tiene? Ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando las recomendaciones de qué es lo que vamos a aplicar. Pero en el análisis, pero en el análisis ahí le dice que más o menos qué cantidades de producto o de fertilizante tenemos que aplicar en nuestra finca. No sé si es algo así la pregunta, disculpen. O está bien la respuesta o no quedó muy claro. Don Didier, si nos especifica, don Didier Fonseca fue quien nos consultó. Mientras don Didier nos aclara, vamos a evacuar la siguiente consulta. ¿Usted recomienda realizar los dos análisis foliar y de suelo en la misma época para tener una mejor recomendación? O sea, ok, entendemos la pregunta. ¿Usted recomienda realizar los dos análisis, tanto el foliar como la de suelo, en la misma época? Por lo general, el análisis foliar lo recomendamos cuando ya entre las lluvias, ya mayo, junio, y nos sirve para determinar qué cantidad del elemento en realidad la planta lo está absorbiendo. El análisis de suelo es una cosa y el análisis foliar es otra, y es muy importante. Lo ideal es que nosotros podamos hacer los dos muestreos, tanto el de suelos como el de foliar. Ok, podemos seguir con la presentación, ya no tenemos más consultas, doctor. Gracias. Ok. Entonces, como les decía, aquí en el país, pues casi el 90% suelos ácidos y en la región del trópico, pues es muy similar este panorama, porque aquí, pues, tenemos que estar peleando siempre con lo que es la acidez de los suelos, ¿ah? Porque la acidez tiene muchas fuentes, y una de ellas, pues, es el material parental o el origen, ¿no? Cómo se formaron esos suelos, y son suelos que siempre van a ser ácidos con alto contenido de aluminio, entonces, por su origen. También otra práctica que nosotros hacemos, que inducimos acidez, es cuando utilizamos muchos fertilizantes nitrogenados. En el caso del sulfato de amonio, acidifica mucho los suelos, la misma urea, usamos nitratos de amonio, el fosfato monoamónico, igual el 18460, fosfato de amónico, son fertilizantes que me van acidificando los suelos cuando los vamos utilizando muy a menudo o de manera irracional. Igual la misma descomposición de la materia orgánica hace que los suelos se vayan acidificando de a poco. Las altas precipitaciones, ¿verdad? Aquí en el trópico llueve bastante y eso hace que haya lixiviación de bases, calcio, magnesio, potasio, sodio, y en esos espacios pues vaya quedando más elementos como el hidrógeno y eso me va acidificando los suelos. Al igual también la planta que a través de la raíz se alimenta, pues ella al estarse alimentando, ella absorbe bases y ella libera hidrógenos. También la raíz pues me hace pues una de las fuentes de la acidez. Entonces, como podemos ver, pues esto de la acidez es algo que tenemos que estar año con año porque tenemos múltiples fuentes que me van a acidificar los suelos de un año para otro. Siguiente. Otra característica, una característica química muy importante, lo que hablábamos, el pH. Le decíamos que se mide en una escala del 0 al 14, 7 es neutro, menor de 7 es ácido y arriba de 7 es alcalino. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el pH? Pues pueden ver ustedes en estas imágenes, en estas tablitas, pues el pH me va a determinar qué tanta disponibilidad o qué tan disponibles están los nutrientes para que la planta los pueda absorber. En el caso del café, el rango óptimo de pH anda entre 5.5 y 6.5. Podemos ver que en este rango, pues todos los elementos están disponibles y en las cantidades adecuadas para lo que es el cultivo. Menor a 5.5, pues ya vemos que empezamos a tener problemas con la disponibilidad, ya la disponibilidad baja,
podemos también tener problemas de raíz en la planta y algunos elementos pues que me causan algún cierto daño, tanto en la raíz como toxicidad, pues empiezan a volver más disponibles y la planta los va a empezar a absorber. Igual hay otros, cuando el pH está arriba de 5.5, de 6.5, perdón, 7, pues ocurre lo mismo, muchos de los nutrientes no están tan disponibles, algo otros se empiezan a bajar y podemos tener algunas deficiencias de estos elementos que al final pues vamos a ver repercutidos en el crecimiento y en la misma producción que me va a dar la planta. Además el pH pues vemos acá pues me determina mucho la deficiencia de los fertilizantes. Es algo que no es nuevo, esto ya días, ¿verdad? Se conoce y se dice pues que cuando tenemos un pH ácido, fuertemente ácido o extremadamente ácido, pues la absorción por la planta de estos elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, tiende a ser menor. Si vemos nosotros tenemos un pH menor a 5.5, pues la eficiencia es menor y tenemos mucha pérdida. Que si tenemos un pH óptimo que anda entre 5.5 y 6.5, podemos ver nosotros que la eficiencia o la absorción de estos nutrientes es mayor y por lo tanto las pérdidas van a ser menores. Por eso es muy importante pues el análisis de suelo, ya que el análisis de suelo me dice todos estos valores y en base a eso yo puedo ver qué acciones voy a hacer en mi finca o en mi cafetal. Siguiente. Otra condición muy importante en los suelos de nosotros, aquí el suelo trópico, es el aluminio. El aluminio pues es un elemento que está presente en todos los suelos, parte de las arcillas, pero hay algunas condiciones que se dan que favorecen que el aluminio se vuelva disponible, y una de ellas es el pH. En los suelos del trópico el problema en sí es el aluminio. Ustedes ven un sistema radicular normal y ven un sistema radicular dañado, nada de pelos absorbentes. Esta planta pues no va a absorber lo que son los nutrientes, por lo tanto va a tender a morir. Este es un daño mecánico que nos hace el aluminio. El aluminio llega a las puntas de las raíces o pelos absorbentes y va formando ahí como una necrosis, un daño ahí que imposibilita que las raíces empiecen en las raíces, perdón, haya absorción de nutrientes y por lo tanto, aparte de la destrucción física, pues la raíz no está absorbiendo los nutrientes necesarios y al final pues es una planta que crece raquítica, toda débil, pasa siempre amarilla, se llena de cosecha y al final pues tiende a morir. Siguiente imagen. Pueden ver, este es un daño en una finca. Las plantas no crecían, estaban todas amarillas, se hacía de todo, pero cuando se hizo el suelo y se hizo el muestreo de las plantas, pueden ver ustedes acá, miren, daño en la pivotante, en la raíz principal. Aquí se forma como un corcho, la planta, la raíz no crece, no sigue creciendo hacia abajo, no como que va de nuevo, de regreso para hacia arriba, y por lo tanto hay menos volumen radicular o menos raíces absorbentes. Al final es una planta pues que se nos va a morir. Este es uno de los problemas más fuertes que tenemos en estos suelos de nosotros, suelos del trópico, y igual les repito, pues esto el análisis de suelo nos da de todos estos valores. Y de acuerdo a todo esto, pues es donde nosotros tomamos las acciones que vamos a hacer en nuestro cafetal. Siguiente. Ok, ante esta problemática, pues como lo mencionábamos, ¿qué podemos hacer? Y una de las formas más fáciles, sencillas y económicas, cómo poder corregir algunos de estos problemitas es a través de las enmiendas. Cuando hablamos de enmiendas, pues nos referimos a la aplicación de cal. Y dentro de estas cales, pues tenemos diferentes fuentes. Una de ellas, pues el carbonato de calcio, que es como se encuentra la cal en la naturaleza. Tenemos el óxido de calcio, cal viva le llamamos acá también. Tenemos la cal hidratada, que ya es la cal viva, pues, pero ya se le puso agua. Tenemos la cal dolomita también, que es un carbonato de calcio, un carbonato de magnesio. Y últimamente hemos estado utilizando también otro tipo de cal que se le conoce como triple cal, que es una mezcla de cal dolomita con sulfato de calcio o yeso. También la hemos estado utilizando acá en el país. De todas estas fuentes, pues todas son
buenas, todas trabajan muy bien, pero de acuerdo a las características de mi suelo, perdón, a cómo están los niveles de calcio, cómo están los niveles de magnesio, de acuerdo a todo eso, pues se recomienda el tipo de cal que vamos a utilizar. Puede ser que en mi finca pues me recomienden utilizar una cal hidratada, puede ser que a otro productor le recomienden una cal dolomita o una triple cal. Eso va a depender, como les decía, de acuerdo a las características que hay en mi finca, ¿verdad? Ok. ¿Hay más preguntas, parece? Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, referente a las filminas anteriores, es que si hay un formato de fórmulas para interpretar los análisis. ¿Un formato? No, Una no comprendo fórmula, la pregunta. ok, si hay un formato para poder interpretar o una fórmula en general para poder interpretar con mayor facilidad los análisis. Pues los análisis ahí ya en las recomendaciones viene ya qué fórmulas comerciales vamos a aplicar. Ahí ya viene, pues como decimos, ya eso digerido, que es de fácil entendimiento para el productor. Al igual como les decía, nosotros estamos de cerca ahí para cualquier duda que él tenga, nosotros ahí le colaboramos. Ok, la otra pregunta es, ¿cuál es la decisión de aplicar cal en el suelo ácido si el suelo está desbalanceado con exceso de cal con respecto a los otros cationes? Disculpe, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál es la decisión de aplicar cal en el suelo ácido si el suelo está desbalanceado con exceso de cal? Bueno, como les decía, para el momento de hacer una recomendación de hacer una enmienda o aplicación de cal, pues tomamos en cuenta, aparte de las bases, tomamos en cuenta las otras, lo que es pH, cómo está el contenido de aluminio, cómo está el porcentaje de saturación de base, cómo está el porcentaje de saturación de aluminio y cómo está la sumatoria de esas bases. En base a todo eso es que se determina si se recomienda hacer una aplicación de cal o no. Otra consulta que tenemos es, ¿cómo se corrige el aluminio? Ok, el aluminio, como lo estamos viendo ahorita, pues a través de las enmiendas. Ahí cuando aplicamos una enmienda, pues lo que ocurren ahí son reacciones químicas en el suelo y de acuerdo a toda esa reacción química, pues se secuestra el aluminio, el cual se lleva a lugares donde no puede ser absorbido por las raíces. Igual cuando se incrementa un poquito el pH arriba de 5.5, pues ya el aluminio ya no está tan disponible para la planta, porque todos esos puntos de intercambio donde estaba el aluminio lo pasa a ocupar, en este caso ya sea el calcio o el magnesio. Ok, bueno, la siguiente pregunta creo que se repite mucho y tal vez te hacemos queremos replantearla. Varias de las participantes están preguntando si a nivel general hay algún formulario para interpretar los análisis del suelo y ellos hacer sus propias conclusiones. Siempre basado en esta misma pregunta, que era muy similar a la anterior que dimos, es que si hay un Excel o si hay me imagino si hay una fórmula, entre comillas mágica, o una fórmula en general para que los productores puedan analizar fácilmente los análisis que las empresas le envían. Pues no sé si me pueden poner ahí la diapositiva donde aparece un análisis. Ahí, si pueden ver ustedes acá abajo, como decíamos, esto es lo que se encuentra en el suelo, más todo lo que es la información de campo, por ejemplo, rendimiento esperado, si es una finca que tiene sombra o no tiene sombra, edad de la plantación, distancia, número de plantas por manzana. Tomando en cuenta todos estos criterios, al final viene una recomendación. En este caso, aquí ven ustedes que hay una mezcla donde utiliza diferentes tipos de fertilizantes. En este suelo de esta productora, pues aquí le recomiendan una mezcla, miren, sulfato de amonio, 1846, KCl, el sulfomac y sulfato de zinc.
De esa mezcla ella va a aplicar 3 onzas por planta de esa mezcla y 3 veces al año. No sé si esa era la pregunta. Va basada en eso. Lo que sucede es que los productores y los participantes preguntan que si hay una fórmula en general para que ellos puedan leer el análisis de suelo de cualquier empresa que le envía. Entonces, creo que una fórmula en general, según lo que usted nos comentaba, no había. Como que 2 más 2 es 4 y esto significa que va... Okay. No. Cada suelo tiene sus características únicas, ¿va? Aquí en el laboratorio se utilizan muchos valores. Puede ser que un suelo de un lugar a otro tenga casi las mismas valores en el análisis y por lo tanto las recomendaciones van a ser casi las mismas. En el caso de nosotros como ICAFE, como instituto, pues cada productor saca su muestra y la recomendación es para ese productor. No es que la tomamos esa como regla general para toda la zona, no. Estos son análisis por productor y ese análisis pues es para ese lote o para esa finca de ese productor. Acá podemos seguir, ingeniero, con la presentación. Ok. Ok, hablábamos entonces de las fuentes, ¿verdad? Ya decíamos que tenemos diferentes fuentes en el mercado y que todas son buenas, todas me funcionan bien, pero de acuerdo a las características o a lo que yo tenga en mi suelo, en cuanto a las bases, calcio, magnesio y los otros que hemos hablado, pH, aluminio, pues me van a recomendar el tipo de cal que yo voy a utilizar, al igual que la cantidad que yo voy a utilizar por planta. En el análisis de suelo ya viene el tipo de cal y la cantidad que yo voy a utilizar por planta. Repitiendo, pues tenemos el carbonato de calcio, los óxidos de calcio, que en fincas ya establecidas nosotros no lo recomendamos porque tiene la capacidad de quemar, tiene poder cáustico y nos puede quemar raíces. Por lo tanto, en fincas establecidas no recomendamos el óxido de calcio, pero sí el carbonato de calcio, el hidróxido de calcio, la cal dolomita, al igual que la triple cal, como les decía, que es una mezcla de cal dolomita con sulfato de calcio, que es el mismo yeso. ¿Seguimos? Ok, este fue un trabajo que hizo el instituto acá, miren, donde se querían medir el efecto de estas enmiendas en la corrección del aluminio. Y estos fueron los datos que se obtuvieron. Hay cales que reaccionan más rápido que otras. Si ustedes pueden ver ahí en la gráfica, pues tenemos cal común, el carbonato, la cal agrícola, ¿verdad? Que son cales que reaccionaron rápido. Se aplicaron en el primer año una reacción bastante fuerte, no así como la dolomita, que la reacción de ella fue un poco más lenta. Pero pueden ver ustedes que el siguiente año, pues ya los niveles de aluminio volvieron a como estaban antes. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cales me reaccionan rápido, pero en el tiempo no me controlan tanto el tema del aluminio, que sí lo hace la cal dolomita. La reacción es más lenta, pero tiene más efecto en el tiempo, ¿verdad? Comparada con las otras cales. Entonces, por eso también la importancia de los análisis cada 2, máximo 3 años para ver si hay que seguir haciendo enmiendas o ya no. Seguimos. Ok, otra cosa muy importante al momento de hablar de enmiendas también es la aplicación. Podemos tener nosotros el tipo de cal que vamos a utilizar, la cantidad que vamos a utilizar por planta, pero si no lo aplicamos correctamente, pues la reacción de la cal no va a ser lo esperado. Pueden ver ustedes ahí, lo primero que tenemos que hacer nosotros es limpiar bien el plato de la planta o el comal como lo conocemos acá, que esté libre de malezas, libre de hojas, que solo esté el puro suelo, porque la cal tiene que estar en contacto con el suelo para que haya reacción. Si esa cal nosotros la tiramos y el plato de la planta está sucio, la cal queda sobre eso y al final no va a haber ningún tipo de reacción. Estamos haciendo la actividad, pero no estamos eficientando esa actividad ni los recursos que estamos utilizando. Entonces pueden ver ustedes, se limpia bien el comalito de la planta y
tratamos de espolvorear o regar la planta en todo lo que es el plato de la misma, ¿ah? Para que entre más área de contacto tenga la cal, va a haber mejor reacción. Esto lo hacemos o lo recomendamos ya sea en fincas que sean parejas o en fincas que tengan una pendiente un poco pronunciada. Siempre tratamos de aplicar la cal alrededor de la planta, tratar de cubrir todo lo que es el plato, porque nos interesa es corregir toda esa área que es donde hay crecimiento radicular, donde hay mayor actividad de raíces. Por lo tanto, nos interesa que esa zona esté en mejores condiciones para que haya buen desarrollo radicular y por lo tanto haya mayor disponibilidad de nutrientes, por lo tanto va a haber mejor absorción y eso lo vamos a ver reflejado en el crecimiento de la planta y en la misma producción. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Aquí ya terminamos el tema de lo que son las enmiendas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, tenemos varias sobre las enmiendas. La primera es, si el suelo es alcalino, ¿qué enmienda se usa? Si el suelo es alcalino. Alcalino, sí. En este ¿Qué enmienda se usa? Ok, en este caso nosotros utilizamos fertilizantes que nos ayuden a acidificar el suelo. Ya, pues no sé si se fijaron en el ejemplo que vimos en el análisis, ahí tenía esta productora un pH arriba de 7. Significa que era un pH alcalino y cuando vimos la finca, pues era una finca que estaba totalmente amarilla, con poco crecimiento, tenía bastante deficiencia de manganeso, deficiencia de hierro. Entonces se recomendó lo que fuera la aplicación, en este caso se utilizó sulfato de amonio como fuente nitrogenada, igual el 18460, y al año pues ya empezamos a ver una respuesta positiva. Ahorita hace 2 años que empezamos con ese lote y ya pues vemos plantas que están creciendo normalmente con una coloración verde y no hemos seguido teniendo problemas con como lo habíamos tenido anteriormente. Entonces, para bajar el pH del suelo, pues utilizamos este tipo de fórmulas, fertilizantes que me ayuden a acidificar más rápidamente el suelo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿alguna experiencia con materiales enriquecidos con silicio como enmiendas? Pues acá nosotros no, la verdad, bueno, personalmente no hemos utilizado cales que vayan enriquecidas con silicio. Normalmente utilizamos estas que les mencioné, pero sí aquí ya he escuchado y hemos visto que hay algunas cales que vienen enriquecidas con silicio. Pero pues, caso personal, no las he utilizado. La siguiente pregunta es si podría explicar un poquito más sobre lo que mencionó de que no recomienda óxido de calcio en la finca. Cuando son fincas establecidas, nosotros no lo recomendamos por el poder cáustico que tiene. Con la humedad, esto tiende a calentar y me puede quemar raíces. Por eso no la recomendamos cuando son fincas establecidas. La siguiente pregunta es, ¿la aplicación de enmiendas debería aplicarse a caída de goteo de la planta, ya que el crecimiento radicular es a la caída de goteo para cubrir más cobertura? ¿Al contorno sería para el café en desarrollo o también productivo? Como vimos en la imagen, así lo recomendamos, ya sea café pequeño y café en producción. Porque nosotros lo que queremos es que esa zona donde hay desarrollo radicular esté en buenas condiciones. Como les decía, para que haya buen desarrollo radicular, las raíces o los pelos absorbentes, que son los que absorben los nutrientes, pues esos están creciendo constantemente. Entonces nosotros necesitamos que esa zona ahí esté en perfecto estado para que la raíz vaya creciendo. Además, los nutrientes estén disponibles y por lo tanto la planta va a tener una mejor absorción. Okay. Creo que ya hemos abarcado todas las consultas sobre el tema de enmiendas. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, acá tenemos otra, pero tiene que ver con la parte de cal. Si usted sugiere el uso de la cal líquida. Pues mira, aquí la verdad no hemos tenido experiencias así con cal líquidas.
Por lo general hemos utilizado estas cales ya sólidas, pero sí, yo no he tenido experiencias con las cales líquidas. ¿Hay otra pregunta? La siguiente es que si al haber mucha humedad en el suelo, perjudica la aplicación de... Al haber humedad en el suelo. Sí, Ok, para que la cal reaccione o haya una reacción, tiene que haber humedad en el suelo. Entonces, la cal tiene que haber esta humedad. Si no hay humedad, no va a haber reacción. La cal va a permanecer ahí por más tiempo hasta que empiece algún rocío o una lluvia. Ahí es donde la cal va a empezar a reaccionar. Nosotros normalmente aquí la aplicamos en estos meses, marzo, abril, por cuestión de manejo, pero aquí en el país casi siempre en estos meses hay algunos rocíos, unas pequeñas lluvias, que es suficiente humedad para que la cal empiece a reaccionar. Algo que se me olvidaba decirles de las cales también, que cuando vamos a utilizar estos productos o estas cales, que sean cales que tengan buena concentración de nutrientes y que sean también que hayan pasado por una molienda, que sean finas, que tengan un PRNT alto. Esto significa que entre más fina es la cal, va a poder profundizar mejor, va a poder profundizar más, que es lo que nosotros buscamos, que estas cales profundicen para que ellas empiecen a reaccionar. Porque solo hay reacción donde la cal profundiza o donde la cal entra en contacto con el suelo. acá creo que con eso ya ahora sí abarcamos el tema. Podemos continuar con la presentación. Ok. Una vez que ya pues el análisis me dijo a mí que yo tengo que hacer algún tipo de enmienda, pues hacemos. Y aquí ahora sí ya viene lo que es la parte de nutrición o la parte nutricional, que es lo que yo voy a aplicar. En este caso, pues pueden ver ustedes acá en esta diapositiva, tenemos el ejemplo de una finca, a un productor de una variedad de lempira, una altura más o menos 1100 metros sobre el nivel del mar. Y aquí a la izquierda podemos ver, este es el análisis de él. ¿Ah? Aquí está el resultado, aquí está lo que hay en su suelo, ¿verdad? Más el rendimiento que espera, el número de plantas por manzana, si hay sombra, no hay sombra, la edad y todo eso. Y al final se le da a él una recomendación. En base a este análisis, pues pudimos hacer esta recomendación, donde él tiene que hacer una mezcla. Acá en el país no hay ningún fertilizante que por sí solo cubra todos los requerimientos del cultivo. Siempre tenemos que hacer mezclas. Y en el caso de él, ¿qué mezclas utilizamos? Pues utilizamos una fórmula que aquí se conoce como Cafetalera Plus. Aquí ven ustedes la cantidad de libras que vamos a utilizar por mezcla. Aquí ya sacamos un costo, ¿verdad? Costo por libra, costo total. Utilizamos nitrato de amonio como fuente de nitrógeno. Aquí están las cantidades de libras. Utilizamos KCl como fuente de potasio. El nitrato de calcio como fuente de nitrógeno, calcio. Y utilizamos sulfato de zinc como fuente de zinc y una fuente de azufre. De toda esa mezcla, ¿verdad?, que se hace, pues él va a aplicar en la primera aplicación 3 onzas y 3.8 onzas, que son aproximadamente 107 gramos. En una segunda fertilización con la misma mezcla y al final una tercera, pues que ya complementamos el requerimiento de nitrógeno, donde solo aplicamos una fuente de nitrógeno, que son 0.53 onzas, que son casi los 15 gramos. De toda esta mezcla que este productor aplica en el año, pues al final en el año pasado tenía un costo total que andaba por aplicación, la primera y la segunda, pues en Lempira 5.329, ya esto convertido en dólares, 217 dólares. La última andaba a un costo de 27 dólares o 681 lempiras. La inversión de este productor al año, solo en fertilizante por planta, era de 3.24 lempiras, que son 0.13 centavos o 13 centavos de dólar. Esto era el año pasado. Pueden ver ustedes cómo estaba la finca. Aquí aparte de la nutrición, pues se hizo otras prácticas como son podas o manejos de tejido. Aquí pueden ver ustedes, estamos haciendo la mezcla de los fertilizantes y pues ya pueden ver estas fotos, perdón, son un poco recientes. Pueden ver ustedes el estado de la planta.
¿Están viendo la diapositiva? Estamos viendo la diapositiva donde tienen las fechas de fertilizaciones. Pero donde se habla, donde aparece el análisis, aparecen las fotos. No, no la estamos viendo. Vamos a ver. Después de encalado. ¿Esa o más adelante? No, más adelante, no, dele adelante. Después de la foto donde se está haciendo el encalado. Ahí sí logran verla. Sí, esa es la que hemos estado viendo siempre. Sí. Ok. Donde aparecen las fotos de la finca que se está haciendo la mezcla. ¿Sí? Sí, exacto. Y con varios cuadros, esa misma. Varios cuadros, ¿verdad? Donde aparecen también unos costos. Sí, exacto. Ok. Listo. Sí, entonces esta es, como les decía, este productor, este era el costo de la fertilización de él el año pasado. ¿Va? ¿Cuánto invertía solo en fertilizantes por planta? Que eran 3.24 lempiras, 13 centavos de dólar. Esta misma fertilización, ya para este año, con datos o con precios de ayer, a este productor le incrementaría un 91%. Sería casi el doble. Y que es una de las problemáticas que estamos teniendo aquí en el país y creo que en casi todo el mundo, ¿no? Que son los costos de los fertilizantes. No sé si ustedes en Nicaragua están teniendo el mismo problema. Pero acá se nos ha incrementado. Ok, y aquí vamos a ver, aquí también ven ustedes abajo el número de fertilizaciones. De acuerdo a la fecha, a la floración principal, pues se le dice a él o se le hace el calendario cuándo tiene que hacer las aplicaciones. Pero eso lo vamos a ver más a detalle más adelante. Siguiente diapositiva. Ok, este es otro productor, miren, aquí está su análisis de suelo. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo está el cultivo? ¿Y qué es la recomendación? Y aquí pueden ver ustedes, igual a él se le hizo, o se le diseñó una fórmula en base a casi las mismas materias primas, va a la cafetalera plus, el nitrato de amonio, y en este caso ya se usó 18460 como fuente de fósforo, KCl, nitrato de calcio, sulfomac, miren, como fuente de azufre, potasio y magnesio, y sulfato de zinc. Vieron que anteriormente al otro productor ya no llevaba sulfomac ni 18460. Ya este productor sí, ¿verdad? Aquí están las cantidades que él va a mezclar y la dosis que él va a aplicar por planta. 3.46 onzas, que son 97 gramos por planta, en la primera y segunda fertilización, y al final con una tercera, pues para complementar el requerimiento de nitrógeno, nitrato de amonio, 0.69 onzas, que son aproximadamente 20 onzas. Pueden ver ustedes acá, pues él está pesando las cantidades que va a mezclar. Aquí en la otra imagen, pues ya vemos aquí la mezcla que se está haciendo, y si pueden ver aquí la tara, ¿verdad? Ya se hizo las taras de acuerdo a la cantidad de fertilizante que vamos a ir aplicando por planta. A este productor el costo de la fertilización por aplicación el año pasado eran 4.976 lempiras, $203. La última 893 lempiras, 36.45 de dólares. Este productor el año pasado estaba invirtiendo 3.09 lempiras de fertilizante por planta o 12 centavos de dólar. Ya ahorita para este año a este productor esta fertilización se le incrementa en un 83%, ¿verdad? Comparado con el año pasado. Siguiente. Y aquí también pueden ver ustedes las fertilizaciones cuando las tiene que hacer. Esta es otra finca, miren, otro productor. Igual análisis de suelo. En la base del análisis de suelo se le diseñó a él una formulita. Y aquí está la mezcla que él va a hacer. Igual, Fetalera Plus, miren, fuente de nitrógeno, fuente de fósforo, nitrógeno, fuente de potasio, fuente de nitrógeno y calcio, fuente de azufre, azufre, potasio y magnesio, y fuente de azufre y zinc. De toda esa mezcla, él aplicó 3.88 onzas o 109 gramos por planta en su primera y segunda fertilización, y en una tercera, pues ya aquí, de acuerdo a los requerimientos del cultivo, pues complementamos con lo que nos faltaban estas primeras dos, el contenido de nitrógeno, y se aplicaron pues 0.63 onzas
o 18 gramos aproximadamente por planta en una tercera fertilización. Igual aquí están los costos. En aquel momento él le invertía 3.05 lempiras por planta, solo en fertilizante, lo que son más o menos 13 centavos de dólar. Pueden ver estas fotos acá, esta finca, estas fotos del 18 de marzo del año pasado, 21. Se manejó aquí la parte de podas, miren, tejidos, y la respuesta ahorita ya, estas fotos son de ahorita de marzo, casi un año después, y pueden ver ustedes la diferencia, ¿eh? Ya aquí se manejó tejidos o poda, y ven ustedes el estado de la planta. Miren, aquí está él es el papá del dueño, él está cosechando aquí, este ya era el último corte de este año. Igual a él para este año, pues esta fertilización ya se le incrementa a un 84%, comparado con lo del año pasado. Acá abajo pueden ver ustedes igual las fertilizaciones, de acuerdo a la floración principal, y cuándo son en qué época él tiene que hacer las fertilizaciones en esa finca. Siguiente. Estas son algunas otras imágenes. Esta es una finca a 1500 metros sobre el nivel del mar, variedad lempira, que son catimores. Ven esta otra, no sé si logran diferenciar un poquito este lote con este que se ve acá. No sé si logran ver alguna diferencia. Igual acá en el país, pues muchos productores tienen la mala percepción de que el café bajo pino no es bueno. Dice que los suelos donde crece el pino no son buenos. Pueden ver ustedes acá este lote. Hay pinos, aquí son zonas donde hay bastante pino, y pueden ver ustedes el estado de la finca, cómo se ve. Ven ustedes el crecimiento, se ve el color de la finca, comparado con este lote que está acá, que no es igual. Es la misma finca, solo que este lote sí se trabajó el año pasado en podas y en la parte nutricional, y este lote pues el productor hizo lo que normalmente él hace, y aquí logran ver ustedes algunas diferencias. Ven ustedes, está aquí otro productor, miren, esta finca está a 1450 metros, igual un catimor, variedad lempira. Pueden ver ustedes el crecimiento y el estado de la planta. En esta otra imagen, pueden ver ustedes acá, esta es una variedad parainema, que es un sarchimor, una finca 1100 metros aproximadamente, igual manejo de tejidos y nutrición. Se las puse aquí para que vean ustedes también diferentes variedades, diferentes alturas de estas fincas, pero si se manejan bien, adecuadamente, pues son fincas que van a responder muy bien en cuanto a crecimiento, desarrollo de planta, en cuanto a cosecha, y lo más importante, como les decía yo, es el peso de este fruto. Aquí nosotros hemos encontrado en fincas, por ejemplo, de variedad lempira, de 200 granos a 220 granos uva por libra, y en variedad parainema hemos encontrado entre 189 y 196 granos. Significa que son granos que tienen muy buen peso, por lo tanto vamos a tener un muy buen rendimiento. Siguiente. Atrás. Anterior, ok. Entonces, hasta aquí, pues, recuerdan las 5 preguntas que nosotros nos hacíamos allá anteriormente, pues ya vimos qué vamos a aplicar, me lo dice el análisis de suelo, y cuánto vamos a aplicar, me lo dice el análisis de suelo, que ya lo pudimos ver ahí. Algunas fincas pues son 3,5 onzas, en otras puede ser 4, en otras puede ser menos. Eso va a depender del suelo y va a depender del cultivo que yo tenga, si lo tengo a pleno sol, lo tengo a sombra, la edad o el rendimiento de cosecha esperado, ¿verdad? Entonces ya nosotros con el análisis de suelo nos respondimos 2 de las preguntas, ¿no? ¿Qué voy a aplicar? ¿Cuánto voy a aplicar? Ahora en esta aquí nos vamos a responder otras 2 preguntas. ¿Dónde aplicar el fertilizante y cómo lo voy a aplicar? ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos varias. Bueno, la primera es, ¿el uso de cloruro de potasio en el café puede afectar la calidad por el exceso de cloro? Pues acá nosotros, por eso si ustedes ven, son cantidades, no estamos usando el cloruro de potasio en cantidades excesivas. No hemos encontrado hasta el momento que el cloruro de potasio nos esté afectando la calidad del café.
La siguiente pregunta es, ¿cuánto es el tiempo máximo que podemos dar para la primera aplicación de fertilizantes después de la floración principal? Ok, esa pregunta la vamos a responder después de esta diapositiva. Ok. La siguiente pregunta tiene que ver con lo de la variedad lempira, que cómo se comporta a la altura que usted estuvo explicando respecto con la afectación de enfermedades como el ojo de gallo y cuántas aplicaciones recomienda usted al año. ¿Cuántas aplicaciones al año recomienda? Para el ojo de gallo. Esa es la pregunta para el ojo de gallo. Hola. Disculpe, tenía el micrófono apagado. ¿Cómo se comporta la variedad lempira con respecto al ojo del gallo y cuántas aplicaciones para controlarlo usted recomienda? Pongamos la diapositiva anterior. Ok, como les decía, aquí podemos ver, adelante, esa es. Esta es variedad lempira. Miren, estas están aproximadamente 1450, esta anda a las 1500 y esta anda como en los 1450 también. Si ustedes pueden ver, aquí la afectación del ojo de gallo es prácticamente nada. Porque acá también estos productores utilizan un programa de aplicación contra roya, utilizamos triazoles. Indirectamente estamos haciendo aplicaciones, indirectamente estamos controlando, perdón, el ojo de gallo cuando aplicamos para la roya. Pero si ustedes pueden ver aquí, aparte de eso, de las aplicaciones, que si solo hiciéramos las aplicaciones no es suficiente, pero también estamos llevando de la mano la parte de podas. Aquí se logra ver un poquito los surcos. Las podas, con las podas que logramos, que haya mayor entrada de luz y mayor circulación del aire. ¿Qué significa esto? Menos condiciones favorables para los hongos. Aparte de eso, pues, que llevamos la nutrición, como decimos, al 100. Entonces, es una planta que va a crecer mejor, desarrolla más metabolitos secundarios, la planta va a estar internamente más fuerte, más preparada, por lo tanto va a resistir el ataque de esas enfermedades. Entonces, por eso pueden ver ustedes sanidad en estas plantas. Si no, en algunas zonas donde no manejamos las fincas adecuadamente, aunque esté a pleno sol, siempre hemos tenido problemas con ojo de gallo. Pero eso también depende de las condiciones de clima en ese año, qué tanta lluvia, qué tanta humedad, qué tanto frío pueda haber. Pero aquí cuando hacemos aplicaciones de roya, indirectamente estamos contribuyendo a controlar un poco también el ojo de gallo. Tenemos una solicitud de palabra, ingeniero. Don José David pide la palabra para hacer su pregunta. Don José David, ¿tiene la palabra? Sí, buenos días, colega. Un saludo. Mire, yo tenía una inquietud, pues de la bianualidad del café, ¿verdad? Que un año da una buena cosecha y el otro año, pues, da una cosecha un poquito más reducida. Una buena fertilización con las condiciones adecuadas, hablemos, puede ayudar a disminuir esta bianualidad o incluso tal vez hasta, como le digo yo, eliminarla por completo. ¿Es así o la bianualidad no tiene que ver nada con la cuestión de la fertilización? Tal vez no me estoy explicando bien, no sé si me entendió. Don José David, ¿cuál es la pregunta en específico, por favor? La pregunta en específico sería que si la fertilización ayuda a atenuar la bianualidad de cosecha del café. Así sería la pregunta. Gracias. Está bien. A usted. Ingeniero, tiene el micrófono apagado. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Don José, con el tema de la bianualidad es algo que tenemos que hacer algo para poder que no sea tan marcada. Cuando nosotros hablamos de manejo de la finca, uno de los objetivos es eso, porque de nada nos sirve tener un año una buena cosecha, pero si el siguiente año se nos va a bajar demasiado. Por eso es el tema muy importante. En primer lugar, el tema nutricional, y otro muy importante, don José, es el tema de podas, de manejo de tejido. Está renovando tejido productivo año con año, porque usted sabe el crecimiento de la planta. Conforme va pasando los tiempos, la planta va produciendo, va creciendo, pero
Al final la producción solo se concentra en la parte de la punta y en la de arriba, digamos, de la planta o en la punta de la bandola. Entonces, si no hacemos podas, aunque hagamos una buena nutrición, puede ser que los rendimientos o la bianualidad se vea muy marcada. Por eso es muy importante el manejo integrado de la finca, para que no se vea tan marcada. Nosotros aquí con lo que procuramos es que el productor tenga producciones sostenibles. Estamos hablando de 35 quintales pergamino seco por manzana, pero año con año. Eso es lo que queremos con los productores. Pero sí, con las prácticas de manejo, sí podemos reducir bastante lo que es el tema de bianualidad. ¿Ve esa fotos? ¿Ustedes son fincas? No fincas tan jóvenes. Bueno, excelente. Gracias no por sé si respondí a su pregunta, don José. Sí, quede claro. Gracias por su exposición. Ok. Ingeniero, tenemos otra consulta. ¿Se puede combinar el silicio con otro fertilizante foliar para el café o recomienda aplicarlo de forma solo? Si solo lo recomienda aplicar el silicio como tal o se puede combinar con otro fertilizante foliar. Ok, cuando nosotros hacemos la fertilización al suelo, como lo ven ustedes ahí en esas recomendaciones, nosotros no hacemos aplicaciones foliares. Si le ponemos todo al suelo, pues no necesitamos aplicaciones foliares. He hecho algunos trabajos acá en el centro experimental acá cerca, en las lagunas, linderos, y pues la conclusión es que no es significativo si aplico foliares o no aplico foliares, siempre y cuando haga mi nutrición en base a un análisis de suelo. Por lo tanto, no recomendamos las fertilizaciones foliares. Ok, podemos continuar, ingeniero, gracias. ¿No hay más preguntas? Ok. Entonces, anterior a eso, ¿verdad? Ok, vamos ahí. Las otras preguntas, como decía, ¿dónde aplicar el fertilizante? ¿Cómo debo aplicarlo? Ustedes pueden ver acá en las imágenes, pues aquí este productor está haciendo una aplicación de fertilizante. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Pues lo aplicamos en la banda de fertilización, o también conocido como área de goteo, que es a lo largo, a la distancia que crecen las bandolas bajeras. De la punta de la bandola bajera, más o menos acá, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a aplicar el fertilizante, que acá la conocemos como zona de goteo o área de fertilización. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Pues aquí en la imagen pueden ver ustedes que él lo está aplicando solo regadito. Aquí comúnmente el productor pues lo hace regado, lo ha hecho rayado, le llaman acá, que con un asadón hacemos un rayadito aquí para que el fertilizante lo depositan como en el surquito que hacen. Algo otros lo hacen enterrado, decimos, con un pujaguante, se hacen varios agujeros y se aplica ahí el fertilizante. Se ha también hecho algunos trabajos y no hay diferencias significativas en si lo hace de una manera o lo hace de otra. Por lo tanto, nosotros recomendamos hacerlo así, mejor regadito. El productor aquí limpia con el pie la banda de fertilización y lo riega. Y si lo quiere tapar, también lo tapa. Entonces, recomendamos así más por cuestión de costo, porque así se avanza más. El productor fertiliza su finca en menor tiempo que si lo va haciendo rayado o lo va haciendo enterrado. Entonces, recomendamos regadito. Ahí estamos respondiendo a las otras dos preguntas. ¿Dónde aplicar el fertilizante y cómo lo debo aplicar? Cuando son fincas donde las pendientes son muy fuertes y no tenemos ni sombra, significa que vamos a tener una erosión fuerte cuando llueve. Entonces, ahí sí podemos hacer un rayado, la parte de arriba, para depositar el fertilizante ahí y que eso sirva, pues, cuando llueva, que el fertilizante no se me vaya a ir en la escorrentía hacia abajo. Siguiente. Ok. Y la última pregunta que nos faltaba es, ¿cuándo aplicar el fertilizante? ¿Cuándo lo voy a aplicar? El tiempo, pues, no es cuando yo quiera, cuando a mí se me ocurra, cuando tenga el dinero para comprar el fertilizante, sino que la misma planta me va a indicar a mí cuánto son los momentos de mayor demanda de comida. Y en base a eso, pues, nosotros
tomamos en cuenta mucho el tema de floración. El tema de floración lo tomamos en cuenta no solo para la parte nutricional, sino para todas las otras actividades que hacemos en la finca, como ser, por ejemplo, el control de roya, para controles de broca, igual para que el productor se programe con las limpias y se programe también con lo que es la parte de nutrición. Entonces, ¿qué hacemos con los productores? El productor tiene que llevar anotado las floraciones en su finca. O sea, las floraciones van a variar ya sea por la variedad o la misma altura donde yo tenga mi finca, van a haber algunas variaciones. Entonces el productor toma en cuenta lo que son las floraciones, la floración principal, que es donde dicen ellos la finca está totalmente floreada, que por lo general el productor aquí dice es entre la segunda y la tercera floración son las mejores. Entonces tomamos en cuenta que esa es la floración principal. Si son dos, sacamos un promedio y ya sacamos una fecha. Entonces sabemos nosotros que de la floración principal nosotros tenemos que prepararnos porque 60 días después de esa floración tenemos que estar haciendo la primera fertilización. Dependiendo si fue en abril, mayo, junio, pues tenemos que estarnos preparando ya con la primera fertilización al suelo, que coincide también en el país cuando ya empezó el invierno y ya hay suficiente humedad en el suelo para poder aplicar los fertilizantes. Porque recordemos que tiene que haber humedad, porque el fertilizante tiene que diluirse, ¿verdad? Y la raíz lo va a absorber en la solución del suelo. El agua del suelo más el fertilizante cuando se mezclan se llama solución y es así como la raíz lo va a absorber. Entonces hacemos la primera fertilización, de ahí hacemos una segunda fertilización 60 días después de haber hecho la primera y una tercera fertilización 60 días después de haber hecho la segunda fertilización. Más o menos hablando de entre 60 y 180 días después de la floración principal, es cuando nosotros vamos a aplicar los fertilizantes al suelo. Este es el momento, la época donde la planta demanda mayor comida. Entre el 70 y 72% de los requerimientos, ya sea de calcio, magnesio, azufre, ocurren en estos periodos. Por lo tanto, es donde nosotros tenemos que ponerle la comida a la planta para que ella tenga reservas o tenga suficiente alimento y al final, pues, lo que hemos venido mencionando, una planta con buen desarrollo, buena producción y por lo mejor es que hay un buen rendimiento. Entonces, estas son las épocas más recomendadas para hacer las aplicaciones de fertilizantes. Aquí contestamos un poco la pregunta que se hicieron anteriormente. ¿Sí? Entonces, acá sí ya nos dimos las 5 preguntas, ¿va? Entonces dijimos qué y cuánto vamos a aplicar, lo dice el análisis de suelo, cómo, y dónde lo voy a aplicar, ya lo vimos, banda de fertilización. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues regadito, ¿verdad? En la banda de fertilización. ¿Y cuándo lo voy a aplicar? Pues me lo va a determinar las floraciones en mi cafetal. Ya conociendo estas 5 preguntas y conociendo sus respuestas, podemos decir entonces que sí, vamos a hacer una nutrición balanceada en nuestro cafetal. Siguiente. Ok. Ya casi para terminar, pues ahorita también nosotros acá estamos haciendo algunos programitas de fertilización, en este caso para plantillas, que son plantas desde la siembra hasta más o menos los 12 meses de edad. Pueden ver ustedes ahí, pues, algunas imágenes de fincas de 12 meses, esta de acá, y la de acá tiene 14 meses. Y aquí tenemos un programita de fertilización. Este es un caso especial porque este productor lo sembró ahorita el 1 de marzo. Es una zona húmeda, no hay tanto problema de verano, entonces él lo sembró ahorita y ahí le diseñamos un plancito de fertilización, donde vamos a utilizar como primera fertilización y segunda, pues una fórmula como nitrato de calcio para proveer de calcio a la planta, para que haya mayor desarrollo radicular, crecimiento de la misma planta, al igual que con el nitrógeno. La tercera fertilización igual, y a una cuarta fertilización, pues hacemos una mezcla, miren, de urea, fuente de nitrógeno con 1846.0. Aplicamos ya 42 gramos, que son casi aproximadamente 11,5. Y ya después utilizamos ya una fórmula que en el país se conoce como fórmula plantilla. Y de los 12 meses en adelante, pues ya utilizamos una fórmula en producción en base al análisis de suelo. Ahí en este plancito, al productor le pusimos que la primera fertilización, siempre y cuando haya humedad en el suelo, que la haga. Si no, pues nos vamos a tener que ir extendiendo un poco. Este es en el caso de cafés pequeños, café que se empiezan a sembrar, ¿verdad?
entonces podemos utilizar. Ya después del mes 12 en adelante, pues ya tomamos la planta, perdón, como una planta productora, y por lo tanto ahí ya recomendamos hacer la aplicación de los fertilizantes en base al análisis de suelo, tomando ya como una finca productora. Siguiente. Y también tenemos otro plancito para plantas recepadas, ¿va? Que es un poco similar. Ahí tenemos la fecha que receptó este productor y ahí están las aplicaciones. Miren, empezamos con igual nitratos de calcio, ¿va? Ya la primera y segunda, 30 gramos, más o menos 1 onza. Posteriormente, pues ya usamos la misma mezcla de urea con 1846-0. Siguiente, utilizamos una fórmula plantilla y ya desde 12 meses en adelante, como les decía, pues ya hablamos de que es una finca ya productora, pues utilizamos fórmula de producción en base a un análisis de suelo. Estos son algunos otros plancitos también que los estamos llevando a cabo con productores acá y nos están funcionando muy bien en base a algunas investigaciones que se han hecho y con el apoyo también de estos productores, pues están viendo ustedes ahí en las imágenes, se mira la respuesta de la planta a este plan de nutrición. ¿Hay más preguntas? Sí, sin embargo son generales, ingeniero. ¿La abarcamos Ajá. ahorita o al final? Pues no sé, como ustedes digan, porque aquí ya prácticamente estamos terminando. Ok, entonces terminemos la presentación y comenzamos con la evacuación de preguntas Ok, al finalizar. excelente. Siguiente, y aquí pues ya esa era la última, ¿verdad? Diapositiva, pues aquí solo me queda decirles muchas gracias por haber participado en este webinar. Un agradecimiento también a UPANIC por la invitación de venir a compartir un poquito de la experiencia que hemos ido adquiriendo con todos estos años. Y son cosas prácticas que las hemos aplicado con productores y que nos han funcionado muy bien. Gracias, ingeniero. Entonces vamos a comenzar a evacuar las últimas preguntas. Respecto a las fotografías que usted mostraba anteriormente, es la siguiente pregunta. A alturas como la de la finca de la foto, ¿cuál es la distancia de siembra recomendada considerando la parte fitosanitaria y nutrición? Entre paréntesis, la fotosíntesis más los nutrientes del sol y la lluvia. Disculpe, no escuché muy bien. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, a alturas como la de la finca que mostró en las fotos, en las diapositivas anteriores, ¿cuál es la distancia de siembra recomendada considerando la parte fitosanitaria y la nutrición? Y entre paréntesis, la fotosíntesis más los nutrientes del sol y la lluvia. Ok, nosotros aquí actualmente estamos recomendando distanciamientos de siembra, ya alargando un poquito lo que es la distancia de surco a surco. Normalmente en el país antes utilizábamos distanciamientos de siembra de 2 metros de surco por 1 metro de planta. Actualmente estamos utilizando ya distanciamientos de 2,5 metros, 2,50 metros entre surco y entre plantas le podemos acortar un poquito desde 80 centímetros hasta 1 metro. Estamos hablando que una población de entre 2.800 plantas hasta 3.500 plantas por manzana. La siguiente pregunta es, cuando existe deficiencia de cobre a nivel foliar, ¿en qué momento se debe de hacer la aplicación? Siempre a nivel foliar. Pues acá nosotros con el cobre, la verdad no hemos tenido así como experiencias de deficiencia a nivel foliar, porque normalmente el productor aquí hace aplicaciones preventivas. Aquí hacemos aplicaciones preventivas, entrando la lluvia, pues utilizamos estos productos para prevenir algunos ataques de enfermedades. Ok, la próxima pregunta tiene que ver mucho con unas preguntas que se han estado repitiendo respecto cuando los productores no tienen el análisis de suelo en sus manos. Esto tiene que ver un poco considerando la experiencia o cómo ellos podrían hacer en el caso de cuántas onzas de fertilizante es lo máximo que se puede aplicar por planta si no se cuenta con un análisis de suelo a mano.
Ok, cuando el productor no tiene un análisis de suelo, igual nosotros le podemos diseñar una fórmula. Podemos tomar como base, que una puede ser si hay sombra o no hay sombra, más o menos rendimiento esperado, y tomamos en cuenta algunos requerimientos del cultivo. En base a eso, nosotros le podemos diseñar a un productor una fórmula a aplicar, aunque no tenga el análisis de suelo. Ok, la siguiente tiene que ver respecto a las lluvias. ¿Cómo hacer las aplicaciones en enero si en algunas zonas no llueve hasta en mayo? Ese en el tema de las plantillas o recepas, ¿verdad? Creo que sí. Ahí, pues como les decía, o sea, no es que eso esté escrito en piedra. Si no hay humedad en el suelo, no vamos a aplicar. Por eso, si recuerdan, en la de plantilla ahí decía una nota. Si hay humedad, aplicar. Si no hay humedad, no vamos a aplicar. Porque la planta, o perdón, el fertilizante, tiene que haber humedad en el suelo para que apliquemos el fertilizante, para que se diluya ese granito de fertilizante y se puedan estar disponibles los nutrientes que van allí. Igual la planta, la raíz, come a través de la raíz, y la raíz lo que toma es la solución de suelo, que es la mezcla de agua con los nutrientes. Al no haber humedad, pues la absorción es mínima y corremos el riesgo de que haya mayor pérdida de nutrientes. Entonces, no está escrito en piedra, podemos mover de acuerdo a las condiciones de cada zona. Ok, la siguiente tiene que ver un poco es si nos podría aclarar un poco más el que el café no recomiende nutrición foliar. Dice la pregunta, veo que en el gráfico que la planta requiere zinc, boro y potasio entre febrero y marzo. ¿Cómo se nutre la planta en ese periodo? Como les decía, cuando hacemos la fertilización al suelo, en base a un análisis de suelo bien ajustada, las fertilizaciones foliares no son significativas. Por eso le ponemos, si ustedes vieron en las recomendaciones, va ahí el zinc, va el boro en las fertilizaciones al suelo. No sé si está bien respondida la pregunta o tienen algo o quedó alguna duda. Si quedó alguna duda respecto a esa pregunta, por favor escribirla en la cajita de chat para Aquí poderla se han seguir hecho evaluando. ya investigaciones referentes a las fertilizaciones foliares, como les decía, y como si lo hacemos al suelo, pues no es significativo, ¿verdad? La siguiente pregunta tiene que ver un poco con respecto de los altos costos de los fertilizantes. Si hay alguna otra opción a la que se podría optar para garantizar una buena producción, pero a menor costo. Ahorita se están diseñando algunas estrategias y se está viendo a ver si se puede hacer algunas aplicaciones con solubles, pero no tenemos hasta ahorita no tenemos los datos finales, ¿verdad? Pero sí se están buscando aquí en el país algunas estrategias. Otra podría ser el uso de abonos orgánicos, pero hay que ver qué cantidades podemos utilizar para poder llevar a una finca que sea altamente productiva, como lo es con fertilizantes químicos, ¿va? Ya para ese caso necesitaríamos grandes cantidades de fertilizantes orgánicos, y si no, pues sería más que todo para el mantenimiento de la finca. La siguiente pregunta es nos preguntan su opinión respecto a las aplicaciones foliares en base a zinc, boro y calcio en la prefloración. Ok, como les decía, o sea, si el productor lo quiere hacer, bien, está bien. Pero si lo hacemos al suelo, una fertilización completa, bien ajustada, pues como les decía, no es significativo si lo hace o no lo hace. Pero si un productor nos ha tocado que dice yo lo quiero hacer, pues qué bien hacerlo, ¿ah? Solo que ahí pues estamos incrementando un poquito los costos, porque no le va a hacer ninguna significancia, porque está haciendo el ajuste ya en el suelo, las aplicaciones al suelo. ¿Alguna pregunta más? Si no, va para ir finalizando. Ok, entonces si no tenemos, bueno, aquí tenemos otra. ¿Qué pasa con los microelementos que no son muy móviles en la planta?
Al aplicar la vía suelo no estarían llegando a los tejidos que demandan de ese elemento. ¿Qué pasa con los microelementos? Sí, ¿qué pasa con los microelementos que no son muy móviles en la planta? Ya que al aplicar la vía suelo no estarían llegando a los tejidos que demanda la planta. Pues no hemos visto diferencias en eso. O sea, lo aplicamos al suelo, no son muy móviles en la planta, pero la planta los absorbe a través de la solución. O sea, la absorción siempre es igual, porque la raíz absorbe el nutriente que va, como les decía, en la solución del suelo. Y él llega arriba a la raíz y de ahí se distribuye. Y no hemos visto que haya alguna deficiencia de estos microelementos si no hacemos alguna fertilización foliar. Ok, ya para ir finalizando, dentro de las últimas preguntas es si las aplicaciones foliares de nutrientes en plena floración son abortivas. Hay que tener cuidado con eso. Cuando vamos a hacer aplicaciones foliares, en el caso de fertilizantes foliares, se recomienda hacer antes de apertura de flor, y si se hace una posterior, pues ya 30 días después que ya abrió la flor y ya la botó. Sí, nosotros recomendamos siempre tener esos cuidaditos. Si la va a hacer, hágala antes de que empiece la apertura floral o la antesis, ¿verdad? Es cuando empieza a estar el piquito formándose, ahí la podemos hacer y 30 días después hacer una segunda. Esta otra pregunta nos la han enviado es respecto a los análisis de suelo del ICAFE. Dice que la mayor parte de las recomendaciones, que por qué la mayor parte de las recomendaciones salen para elementos mayores. La mayor parte de recomendaciones para elementos mayores. Sí. Son bueno, ahí en el análisis lo que aparece son los elementos que se analizan en el laboratorio. O sea, no aparece boro porque el laboratorio acá no está analizando el elemento en sí, que según algunas informaciones de muchos autores, pues como que cuando no se analiza el boro porque como que los resultados no son tan acertados, que la recomendación no puede ser tan acertada igual. Entonces, por eso hay algunos elementos que no se están analizando, pero se analizan como decimos, los principales. En este caso, nosotros hacemos algunos ajustes ahí, de acuerdo a algunos requerimientos, en algunas investigaciones que se han hecho en el país y en otros países, y tomamos como referencia eso para hacer los ajustes en cuanto a la nutrición o a la recomendación de fertilización que nosotros recomendamos. Muchas gracias, ingeniero. Con esto damos finalizado el bloque de preguntas y respuestas. Respondiendo otras preguntas, sí vamos a enviar esta presentación y vamos a enviar el link de la presentación vía correo a los correos que utilizaron para inscribirse en los formularios de este webinar. Para continuar con el cierre, le damos la palabra al ingeniero Julio Munguía. Él es el gerente técnico de UPANIC. Don Julio. Deseamos agradecerle a todos los participantes la atención que dieron a esta charla. Hubo una muy buena participación, muy buenas preguntas. Esperamos que cada uno de ustedes haya quedado satisfecho de la respuesta de nuestro expositor. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y a sus organizaciones la participación que han tenido el día de hoy. Igualmente agradecemos mucho a David, que ha sido siempre un colaborador nuestro, que nos ha estado colaborando en presentaciones de este tipo. Ya anteriormente estuvimos con él y nosotros igualmente a ICAFE le damos las gracias por el apoyo incondicional que nos ha estado facilitando tanto en el cultivo del café como en otras consultas que hemos hecho con ellos. Nosotros seguiremos en esta semana enfocando temáticas del café. Para el próximo jueves tenemos otra presentación de café, lo cual invitamos a ustedes para también participar y complementar lo que hemos llamado la Semana del Café. Agradeciendo a todos ustedes la participación que han tenido
les deseamos éxitos en sus labores. Muchísimas gracias. Bueno,